grabar y detener video. Ya, cuéntenme, ¿qué entendemos por transferencia? Yo tengo entendido que es como la relación, como los sentimientos que tiene el paciente hacia el analista. Ajá. Y que es como que ahí en ese vínculo se da como toda quizás como, se me olvidó el término, pero es como las relaciones como infantiles se Ujú. ven como reflejadas en ese vínculo. Ajá. ¿Quién me está hablando? Matías, yo. Oiga, Matías, ¿usted cree que uno transfiere solo al analista? Eh, no sé, No, ahí diga, sí, no sé. asocie. ¿Qué cree usted? Porque o sea, que usted está dando la definición ¿cómo decirlo? De libro, que está bien lo que está diciendo, está súper. Solo que le quiero preguntar, ¿usted cree que uno transfiere solo al analista? O sea, en contextos como de clínica, de psicoterapia, sí, pero no sé si se refiere como al día a día, porque en el día a día igual yo creo que también, así como Exacto. Profe, en... Dígame. que se transfiere siempre en todas las relaciones, porque En- toda relación es una relación de amor. Definición del libro. Muy bien, Tamara. La transferencia, o sea, piensen que como aparece, ¿verdad?, las primeras figuras significativas, ¿m? Y que de hecho ahí es muy bonito, porque uno cuando piensa el complejo de Edipo, como te vaya a encontrar a alguien igual a tu papá, no es así. ¿Sí? Lo que puede reeditarse son modalidades de vínculo, modalidades vinculares, ¿sí? Más o menos, con eso tiene que ver el Edipo, más que como con la identificación y ciertas características, es como que uno va reeditando cierta modalidad vincular. Y de hecho la hipótesis freudiana, que después trabajada posteriormente por psicoanalistas mujeres, cuando Freud ya en el seminario, en la conferencia 33, dice, lo femenino es un dark continent para mí. Yo no tengo mucho que decir y dejo a las colegas que hablen. Eh, Incluso se habla como de un lazo predípico, ¿sí? Que sería como una modalidad vincular que uno repite incluso más que hacia el padre, es como hacia la madre, ¿sí? Siendo la madre como la primera figura cuidadora, que a través de los encuentros va como activando, pasa este cuerpo a ser el cuerpo del bebé, ¿verdad? De ser, no sé, un pedacito de carne, pasa a ser un cuerpo sexuado, un cuerpo historizado, ¿sí? Y en este sentido importar o sea, recalcar que lo sexual, más que como lo entendemos comúnmente como lo genital, lo sexual tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿sí? Entonces yo para comenzar esta clase les quise poner un texto que yo no sé si lo han leído, quizás en el colegio, de Molière, El enfermo imaginario. ¿Lo han leído? Aló, profe, disculpe antes de empezar, no sé si me escucha de partida. Sí, lo escucho perfecto. Ya, qué bueno. Quería preguntarle qué, qué me iba a preguntar. Ah, sí, lo que pasa, Álvaro, es que yo no te había visto antes, entonces cuéntame un poquito cómo llegaste al curso. Ya. Bueno, hola, soy Álvaro Loyola. Ajá. Em, ya había venido a una clase anteriormente, pero me ha estado costando harto conectarme. De hecho, estoy en el computador de mi pareja, entonces igual es como un poco complejo todo para mí, sobre todo por la cámara, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ujú. Pero eso. Ah, y era por eso, era porque no te había visto de todas formas, Álvaro. Las partes Ujú. teóricas yo las grabo y las subo al Ya, Moodle, ¿ya? Para que sí, 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 las algo cosas sí caché. anteriores, sí, ahí la pueda revisar. Ya, Ya puede ser, eso. Álvaro. Entonces, aquí dice, vea, señor, aunque solo fuese por su barba, ya es mucho, y la barba hace más de la mitad de un médico. ¿Sí? Dice ahí el personaje del enfermo imaginario. ¿Mm? Y yo la escogí porque efectivamente cuando hablamos de transferencia hay algo de nuestra propia presencia que se pone en juego en el encuentro con el otro, ¿sí?
Y por eso yo les comentaba que efectivamente la transferencia, si bien uno la analiza, ¿verdad? Que ahí está como el aspecto más clínico, ¿m? La transferencia es algo que uno va replicando a lo largo de su vida, de su cotidianidad. Hay algo en el tono de voz del otro, hay algo de quizás ciertas características que pueda recubrir, ¿verdad? El semblante, que correspondería quizás más bien a un registro de lo imaginario, que nos van haciendo como suponer qué es lo que el otro es y también qué es lo que el otro espera de nosotros, ¿sí? Esa es una variable re importante cuando hablamos de transferencia. La transferencia, sobre todo como la visión que va a aportar Lacan, tiene que ver con que uno supone algo en el otro, ¿sí? Y a partir de eso uno va desplegando una serie de conductas, muchas veces los sueños también, una serie de síntomas que están muy vinculados a lo que yo supongo en el otro, ¿sí? Y cuando hablo de suponer en el otro, tiene que ver también con cómo yo me hago un lugar en el otro. Entonces, en estos términos, como ustedes bien saben, no es necesariamente exclusivamente en el analista. Pero claro, la pega del analista va a ser justamente analizar la transferencia, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, los avatares, ¿verdad?, de la noción de transferencia comienza con Freud, ¿verdad?, en donde en estudios sobre la histeria, en el caso de Anna O, comienza a darse cuenta de la necesidad de restablecer un orden de los contenidos de la memoria, debido a lo cual empieza a tomar todos los retazos, incluso aquellos con mínimos detalles para reconstruir la historia del paciente. Es decir, ya en estudios sobre la histeria, Freud va afinando eh, una intervención propiamente psicoanalítica. En ese tiempo, como ustedes saben, él trabajaba con Brouwer, el caso de Anau fue bien emblemático, ¿verdad? Brouwer estaba fascinado con su paciente. Recuerden que Anau era una mujer muy, muy interesante, ella, por ejemplo, hablaba en inglés, escuchaba en alemán, o sea, era como bien, bien interesante, ¿sí? Como generaba mucho interés por parte de Breuer, que era su tratante. Entonces Breuer, en esta fascinación, empezó a responder a todas sus demandas, a tal punto que Ana U lo empezó a necesitar para dormir, para despertarse, para comer, para hablar. Entonces ahí Freud, la pregunta que instala es, bueno, ¿quién necesita a quién? Sí, es como, no sé si le ha pasado cuando uno escucha a los padres, ¿verdad? Pucha, que mi hijo, mi hija no duerme en su pieza, y uno analiza, explora un poquito más y pareciera que son los padres los que se les hace difícil dejar dormir a su hija o a su hijo en su pieza, ¿sí? Es decir, hay algo del deseo del otro que se pone en juego. Bueno, esta relación estrecha de 18 meses de duración terminó en una ruptura muy abrupta. La señora de Breuer ya estaba muy celosa y la verdad es que pareciera ser con justa razón, porque Breuer pasaba mucho tiempo con Anao. Entonces ahí se ve el presionado y quiebra, termina la relación. Entonces Freud dice, mira, algo que se le escapó a Breuer y está bien, ¿sí? Porque lo estamos recién descubriendo, es uno de los conceptos que Freud va a desarrollar de forma bastante amplia, que es el de la transferencia. Y como nos comentaba el Matías, ¿verdad? A propósito del diccionario de la Plancha y Pontalis, transferencia se trata de una repetición de ciertos prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad, es decir, una suerte de reedición. Aquí les puse una viñeta que el paciente dice, siento que todo el mundo me da la razón como a los locos. Y el analista solo dice, ajá, ve, usted hace lo mismo. ¿Sí? Es decir, con un ajá, ya el modo en que se está configurando el sentido del ajá es como, usted hace lo mismo que el resto. Y es porque en algún punto en esta viñeta nos aparece que es muy relevante la posición subjetiva respecto del sujeto respecto al otro. ¿Sí? Eso es lo que se reedita. Por eso yo le hablaba hace un ratito de las modalidades vinculares.
Y cuando hablamos de modalidades vinculares, eso nos remite a la noción de posiciones, ¿sí? De posiciones que ocupamos en el tejido simbólico, que va a ser lo que se va a reeditar en otras relaciones. Yo aquí les puse una imagen que es bastante conocida, ¿sí? ¿Alguien la reconoce? ¿Sabe de dónde es? Charcot, Charcot. ¿Qué está haciendo Charcot? con una histérica, ¿no? Como Claro. ¿Y con quién más está? un espectáculo, con Eso. otros analistas, creo, no sé si son doctores o son psicoterapeutas, pero tiene que ver mucho con el hospital psiquiátrico, que no me acuerdo cuál es el nombre. Salpetrier, creo. Salpetier, exacto, sí, Charcot trabajaba en la Salpetier, muy bien. Sí, pues son médicos, estaban muy interesados en esa época. Recuerden que la histeria no tenía, acuérdense que todo esto fue la época como de los localizacionistas. Entonces, luego que fallecía una mujer diagnosticada con histeria, ¿verdad? Le hacían la autopsia y todo, y veía que no había nada alterado en su cerebro, ¿sí? No había un correlato biológico en manifestaciones conductuales, sintomáticas, que eran muy parecidas, ¿verdad? Parálisis, sensación de bolofaringio, muchas veces como estos problemas en el habla. Entonces esto llamó la atención a finales del siglo XIX, ¿verdad? Del mundo de la medicina. Y como bien señala la María Fernanda, sí, pues tiene, o sea, uno ve la imagen y tiene espectáculo, ¿verdad? Le lleva algo del orden del show, ¿sí? Lo cual también va a estar muy vinculado a la lectura de la transferencia, ¿sí? Siempre pareciera haber a alguien, un otro, ¿sí? Hacia el cual se dirigieran nuestros síntomas y comportamientos. Es importante recalcar, estimadas y estimados, que cuando hablamos de otro, en un primer momento va a ser encarnado por la figura de la madre, ya vamos a entrar un poquito en eso, pero después ese otro, y ahí la Carlos señala en el seminario 8, ¿verdad? En el capítulo 12 y 13, que ese otro no es como que yo diga, mi mamá, yo hago todo por mi mamá y mi mamita, no, ¿sí? Ese gran otro empieza a ser evanesciente. No lo puedo como, no puedo decir, qué sé yo, mi pareja es el otro, ¿sí? O mi amigo es el otro, no, ¿sí? Es un lugar en lo simbólico hacia el cual yo voy dirigiendo toda suerte de manifestaciones sintomáticas, conductual, lo que creo que es correcto, lo que creo que no, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, se habla, se plantea que el problema es cuando ese otro gran otro se cristaliza y comienza a ser una persona, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la violencia en las parejas, ¿verdad? O en las relaciones que son más devastadoras, justamente la pareja adquiere un carácter como de otro, ¿sí? Entonces todo lo que yo hago gira bastante en torno a la expectativa que yo supongo que tiene el otro de mí. Como ciertas coordenadas, por supuesto que en la violencia hay un montón de otros niveles y registros que van operando. La enferma de Charcot, ¿verdad? Se vestía con una particular sintomatología que pedía ser desvestida por otro para así develar su ser, ¿sí? Esa es como una interpretación del cuadro que vemos acá. Entonces, en algún punto, en este cuadro, lo que se nos pierde, porque lo que nos queda muy en evidencia es ella y las miradas hacia ella, es la función que tiene, la función que está operando en esta manifestación de la mujer, ¿verdad? En este contexto, ¿sí? Y particularmente la relación que tenía la mujer con su médico tratante. Entonces, en fragmento de análisis de un caso de histeria, ahí está mal la fecha por si acaso. Freud define las transferencias como reediciones, recreaciones de las emociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes, pero lo característico de todo género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico, dice él. A mí esta parte es la que más me gusta, miren esto. Hay una repetición de los prototipos infantiles que se vive de una manera muy particular. Ya, y esto es muy relevante.
como si fuera presente y actual, el como si, concepto que después lo va a acuñar la Helen Dutch, ¿verdad? Porque el como si nos va a remitir al orden simbólico, ¿sí? Yo juego como si fuera Spider-Man, por ejemplo, ¿sí? Yo hago como si fuese, ¿sí? Y cuando Freud descubre la relevancia de la transferencia, comienza, como le había comentado en un comienzo, ¿verdad? Comienza a, a dejar en segundo plano lo que es la hipnosis, ¿sí? Las técnicas de catarsis. ¿No? Pero interesante, porque Freud va a dejar el lugar de la hipnosis no porque sea una herramienta que nos sirva. ¿Mm? Bueno, de hecho Freud igual plantea que no servía, pero las malas lenguas dicen que Freud no era muy bueno hipnotizando, ¿sí? No sé qué tan cierto sea eso, pero se decía. Pero él, la justificación que da para abandonar la hipnosis es que dice que la hipnosis o sea, es una decisión más bien ética, ¿sí? En el sentido de que dice que la hipnosis implica eh, sostener un lugar de autoridad. ¿Mm? Y aquí hace como una crítica al lugar que tienen los médicos en la sociedad, ¿sí? Que nosotros lo vemos hoy en día como los diostores, ¿sí? Que uno hace ese tipo como de juegos de palabras. Entonces Freud dice, desde el lugar del médico, es muy probable que como que las cosas que yo espere de mi paciente se cumplan, ¿sí? O bien, desde el lugar del médico es muy probable que aparezca, por ejemplo, una transferencia más erotizada. ¿Mm? Entonces él dice, yo para poder trabajar con eso voy a tener que posicionarme desde otro lugar para que podamos pensar qué significa este vínculo más erótico, por ejemplo. ¿Mm? Ahí está ese texto que viene de la manito con sobre la dinámica de la transferencia, que es el de Consejos para un médico. ¿Mm? No sé si han tenido la oportunidad de leerlo en la carrera. Aló. Profe, nosotros tenemos en práctica en psicoterapia con ¿Ya? el profe Ramírez Ah, y, ya. y con él estamos leyendo capítulos de ese libro. Buenísima, súper. Entonces, la idea de Freud es romper con la tradición médica de idealización y omnipotencia de la figura del médico. ¿Mm? Ya. En el texto, ¿ustedes leyeron el texto sobre la dinámica de la transferencia? Sí, Mm. Sí. ¿Recuerdan que el texto termina? Bueno, Freud escribía muy bien, o sea, muy bien en el sentido, él tenía un tinte muy poético para escribir, ¿sí? Entonces este texto lo termina diciendo, no puede derribarse al enemigo ni en absentia ni en esfigie. Ocupa ahí dos palabritas en latín. ¿A qué se imaginan, o sea, qué se imaginan que significará absentia? Como neutralidad. Mm. Dicen ausencia, pero ya vamos a tocar el tema de la neutralidad, es importante, y tiene mucho que ver con el tema transferencial. Ok, entonces no puede reverse al amigo ni en ausencia ni en, ¿qué significará efigie? Presencia, no sé. Eh, él hace alusión a la esfinge, ¿sí? Como como a los monumentos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Freud termina con esta frase que es un poquito enigmática? Como no puede reverse al enemigo ni en absente ni en esfinge? Quiere decir que la transferencia se pone en juego en la presencia del analista. ¿Mm? ¿Sí? No en su ausencia, no en un monumento, ¿sí? Y esto, de hecho, esta frase la podemos también pensar en el contexto de las nuevas psicoterapias online también, ¿verdad? Que
que hay algo de la presencia que tiene que ver con que, por ejemplo, ustedes escuchan mi tono de voz, me pueden mirar, ¿verdad? Me pueden ver haciendo gestos con la mano, pero también hay algo de la presencia del cuerpo que se pierde. Matías, usted iba a hacer una pregunta. Sí, profe, es que para ordenarme un poco quería consultar. Habló antes de que se entiende como el otro, como un espacio simbólico, que sería lo que Freud habla del como sí. Ay, no, perdón, no. Son como apuntes distintos respecto a la transferencia. El como sí tiene que ver con lo simbólico, ¿verdad? Porque en algún punto cuando ponte tú, imagínate, tú estás con un paciente que tiene 4 años y te dice, vamos a jugar a Spider-Man, ¿sí? Tú no vas a ser Spider-Man, tú vas a jugar como si fueras Spider-Man, ¿sí? Porque si Ya, te sacas el como si, estamos como en el área más de la psicosis, po, ¿cachai? Imagínate, Matías, tú dijeras, ya juego a Spider-Man, pero te queda gustando Spider-Man, y dice, oye, quizás se me pica una araña, no sé, ¿sí? Es como que, y te sacas el como si, estaríamos más en el registro como de la psicosis, en cambio el como si nos permite evitar distintos semblantes en lo simbólico y poder volver a nosotros, ¿sí? ya. Pero igual mencionaba que se entiende como un espacio simbólico del otro, no solo como la encarnación en una persona, como que Exacto, mencionó sí. eso. Se supone que el gran otro deja de Entonces, ser... como que, Dígame. sí, disculpe. No, Entonces, siga, que siga. a lo que voy es que está este otro como espacio simbólico, Ujú. pero la transferencia hace que se sustituya siempre como una persona, ¿o no? O sea, Freud diría como en la figura del médico y Lacan diría como en cualquier persona, básicamente, una cosa así. Eh, claro, lo que pasa es que Freud tiene distintos puntos del trabajo en la transferencia, ¿sí? Entonces yo les puse un fragmento, un texto bien temprano de Freud, donde dice el tema del sustituto, en la figura del médico, ¿verdad? Es porque en algún punto la presencia del médico va a evocar una serie de reediciones, ¿verdad? De prototipos infantiles, pero lo que uno, más que tú veas a tu analista como, en mi papá, ¿verdad? Tú lo ves como, como figura autoridad, lo ves como, ¿sí? ¿Se entiende o Ya, no? No es como que sí, uno, sí, no sé, sí, pues, al analista uno no le, mamá, no, ¿verdad? Es como, uno sabe que el analista no es la mamá, ¿sí? Y en el puede ideal. ser. Pero hay algo de lo materno que se puede replicar perfectamente, ¿sí? Ya, A eso se refiere un poquito el como si. Yo podría decir, me analices como si fuera mi mamá, pero no es mi mamá. ¿Mm? Por eso esa distinción del como si nos ayuda mucho como a distinguir si se trata algo más bien de la esfera de la psicosis o estamos más en el terreno o en el campo de las neurosis, ¿sí? ya. No sé si te respondí la pregunta. Sí, ¿Sí? Ya. Si tienen dudas, preguntas, interrúmpanme nomás. Bueno, Lacan en el texto que le envié, ¿lo pudieron leer? ¿Qué Profe, le- Dígame, Isidora. igual era complicado, creo. Creo que pasé más tiempo en el diccionario que en el texto. Heavy, sí, tal cual. Isidora, ¿con qué te quedaste el texto? Eh, con la idea de que la transferencia, es que igual tuve que buscar un poco, busqué unos papers para poder entenderlo mejor, Ujú. de que la transferencia no es algo como unilateral, como del paciente al analista o del analista al paciente, sino como un entramado que se construye en la relación de ambos Ajá, y que en el caso de la terapia tiene que ser analizado, pero que el perfecto. análisis no siempre es un análisis en términos, como que no vamos a analizar exactamente lo que el paciente en este caso quiso decir o quiso transmitir, ¿Ya? sino lo que de eso se pone en juego en la relación.
Perfecto. Muy bien, Isidora. Súper bien. Oye, te felicito, estuvo buena tu búsqueda entonces. Sí, el texto, efectivamente el capítulo, bueno, Lacan tiene, él escribe de una forma bien, bien enigmática, ¿m? Y que tiene que ver también con la postura ética que sostiene Lacan, que él dice, yo no quiero cerrar la comprensión. Lacan es como enemigo de decir, onda, tú haz lo que yo digo que hagan. ¿Sí? Lacan dice, yo prefiero escribir medio enigmático porque así prefiero que cada uno vaya sacando sus conclusiones, prefiero propiciar como aspectos más bien reflexivos, ¿sí? Más que como decir, esto hay que hacer. ¿Mm? Bueno, Lacan plantea, me parece imposible eliminar el fenómeno de la transferencia, el hecho de que se manifieste en la relación con alguien a quien se le habla. ¿Mm? Entonces ahí Lacan va a poner en juego lo que va a denominar como la implicancia del analista en la transferencia. Por eso destaca esta frase ni en absentia ni en efigie, ni en ausencia ni en monumento. ¿Sí? Es como uno se pone en juego en la relación. ¿Mm? Entonces, aquí algunos apuntes de la transferencia. La idea es poder habilitar al paciente para que pueda escuchar aquello que nosotros estamos escuchando de él. ¿Sí? Como dice la Isidora, quizás no tanto en contenido, sino como ese contenido se pone en juego a nivel vincular. ¿Mm? Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo soy paciente de la Isidora y yo le digo a la Isidora después de cada sesión, ¿sabes qué? Yo no sé si continúe la siguiente, por ejemplo. Y la Isidora, bueno, que ya te dejo una horita agendada, ya sí, igual, pero yo voy siempre, ¿sí? No falto, pero siempre termino con la frase, eh, no sé si siga la siguiente. Entonces ahí la Isidora me podría reflejar, por ejemplo, oye, me llama la atención que tú, no sé, qué sé, esto es como con las habilidades de cada quien, ¿verdad? Pero me podría decir, oye, me llama mucho la atención que nosotras, qué sé yo, llevamos trabajando unas 6 sesiones, ¿verdad? Y tú todas las sesiones terminas diciéndome que no sabes si es que la próxima va a estar, pero siempre vienes, ¿sí? Entonces ahí es como interesante, porque más que la Isidora enganche con el contenido, es como ese contenido se pone en juego en la relación con la Isidora. ¿Se entiende o no? A lo que voy con el análisis transferencial. Profe, en parte tiene que ver con la acción como que ocurre en ese momento, una cosa así. A ver, desarrolla un poquito más la idea. Estaba pensando como en el presente, la modalidad presente, el aquí y ahora, como que diga justamente eso y no como indagar como tan profundamente sobre a qué refiere, que diga, tendrá que ver con la ausencia de la madre, no sé. Algo así. Claro. Mira, qué buena, sí. Claro, esa hipótesis las podemos hacer, por supuesto. O sea, y recuerden que una de las herramientas freudianas y muy propia del psicoanálisis en general es la interpretación, ¿sí? Pero también es importante, y bueno, sobre interpretación ahí lo van a revisar con Carlos, ¿verdad? Que hay distintos, y bueno, en el psicoanálisis hay muchas posturas diferentes respecto a la interpretación. Winnicott decía, de hecho a mí eso me encanta de Winnicott, ¿sí? Que Winnicott dice, yo interpreto en este texto tan bonito que tiene, ¿cómo se llama ese texto? Sobre el uso del objeto. Es precioso, por si lo quieren leer. Muy bonito. Y ahí Winnicott señala, yo interpreto fundamentalmente para que el paciente conozca los límites de mi comprensión. ¿Sí? Es decir, no como, porque la interpretación también, si uno no la hace respetando ciertos timings, teniendo suficiente información, uno puede caer en un lugar de omnipotencia, así como yo sé perfectamente lo que le está pasando al paciente, ¿verdad? Entonces ahí es muy bonita como la vuelta que le da Winnicott, que dice, no, yo interpreto fundamentalmente para que él conozca los límites de mi comprensión. ¿Sí? Y ahí, a través de mi interpretación, que puede ser errónea o correcta, va a surgir algo que tenga que ver con la subjetividad del paciente, que a mí me va a servir para trabajarlo terapéuticamente. ¿Mm? Entonces, cuando analizamos la transferencia, es muy importante que, como nos comentaba la Isidora, que más que el contenido en sí, es como qué es lo que está pidiendo el paciente con este contenido o a través de este contenido, ¿sí? Y eso lo vamos a entender como el registro de la demanda. ¿Mm? ¿Qué es lo de que demanda el paciente?
Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar un caso que tuve en el hospital de un paciente que estuvo muy, muy deprimido. Era un chico con muchas habilidades cognitivas, muy, muy curioso, muy, muy interesante, ¿sí? Como que era alguien que sabía mucho de música, que sabía mucho de hartas cosas. Y él en las sesiones, bueno, tenía una actitud bastante apática en general. Y lo que ponía en juego en las sesiones mucho era como el desagrado de hablar, ¿sí? Al comienzo de la sesión. Como el desagrado de tener que contar, y después era muy entretenido porque pasaba eso y se la hablaba a todas, al punto que era como, oye, ya se nos acaba la sesión, ay no, pero me falta esto. Entonces en algún punto a mí lo que me ayudó mucho a pensar en términos como de análisis transferencial este paciente era, él estaba muy acostumbrado como y uno lo podía reconocer en su historia vital o en la historia más bien de modalidades vinculares, que él como que buscaba un lugar en el otro haciéndose rechazar por otros, ¿sí? Lo cual tenía una doble implicancia, porque era como, quiero hacerme un lugar, una demanda de amor, recuerden que el amor es hacerse un lugar en el otro, ¿sí? Pero a través de la figura del rechazo, de que el otro me rechace, ser apático, y la verdad es que cuando eso logra como, logra, yo no sé si, bueno, Freud diría consciente, ¿verdad? Pero cuando uno le quita el velo a eso, señalándolo, invitándolo a pensar con uno, ¿sí? Cómo se pone en juego esto de no quiero hablar, me desagrada, ¿verdad? Pero que después termina hablando mucho, te permite, la idea del análisis transferencial es que uno pueda como ubicar la posición subjetiva del paciente respecto a su malestar y que ocurra un pasaje respecto a eso, es decir, que el paciente busque posicionarse de otra forma respecto a ese malestar, así como a grandes rasgos. La demanda va a estar muy vinculada a cómo se hace reconocer el sujeto en lo simbólico por el otro, ¿sí? Eh, entonces, ¿para quién son los síntomas? ¿Mm? ¿Sí? Y el síntoma visto como una solución en la relación con el otro. Por eso hablamos la semanita pasada que esto de esta lectura de la supresión sintomática, claro, si el paciente está como muy grave, ¿verdad? Hospitalizado en el área de psiquiatría, además, uno espera que la sintomatología disminuya, ¿verdad? Porque está siendo muy doloroso, muy angustiosa para la persona. Pero hay algo de ese síntoma que logra sostener la relación con el otro. ¿Mm? Entonces, bueno, siempre hay una dimensión que es imaginaria de la transferencia, lo que dice, hace, sueña el paciente tiene que ver conmigo, y yo lo interpreto para que vea que tiene que ver solo con él, que no es mío, ¿sí? Cuando uno piensa la transferencia de la dimensión imaginaria, uno puede suponer que el paciente proyecta sobre ti, y uno estaría más en el plano de la identificación. Esta es la gran crítica que le hace Lacan al psicoanálisis de las relaciones objetales. Este tipo de interpretaciones son muy esperadas, quizás desde un lugar más kleiniano, como, esto es como casos de envidia, ¿sí? Y no, por lo que Lacan dice, lo que dice, se sueña el paciente, tiene que ver con el lugar que ocupo yo en la relación transferencial, ¿sí? Más que conmigo, se los voy a poner así en chilense, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el lugar que estás ocupando tú para el paciente, ¿sí? Y por ende, cuando uno hace un análisis transferencial, no es solamente la pregunta por el paciente, sino qué lugar estoy ocupando yo para él o para ella. Entonces, para Lacan, el paciente dice entrar a análisis para saber qué es lo que quiere, pero la pregunta que intenta resolver es qué quiere el otro de mí. Y el otro. Ya, ahora vamos a entrar en un plano, porque yo creo que de transferencia con Carlos lo van a revisar en mayor profundidad, o sea, hay mucho recorrido teórico sobre la transferencia en la misma obra freudiana y posteriormente.
Entonces, hay un término que Freud lo considera bastante poco, sí lo señala, pero no lo trabaja profundamente, que es la contratransferencia, pero este término va a tener gran relevancia en lo que posteriormente se va a llamar, particularmente en el psicoanálisis inglés, francés, ¿verdad? Pre-Lacan, como, bueno, la transferencia, ¿verdad? Pero va a tener la justificación del análisis didáctico, es decir, esta idea de que yo para ser una buena analista tengo que analizarme, que si uno lo mira en términos de la psicoterapia clínica, ¿verdad? La formación que tenemos los psicoterapeutas, efectivamente, pues hay algo de eso, ¿sí? Se espera que un psicoterapeuta haya transitado un proceso de psicoterapia, ¿verdad? Y hay algo de ese supuesto que está que tiene sus raíces en la relevancia que le otorga el psicoanálisis inglés, ¿verdad? Post-Freud a la contratransferencia. ¿Mm? Entonces, bueno, el terapeuta no es una persona imparcial que esté capacitada para percibir correctamente al otro, se presenta en la terapia con la inevitabilidad de sus sentimientos, percepciones, pensamientos y propia biografía, que la autodevelan en forma continua frente al paciente que a su vez lo implican en una relación. Aaron no es particularmente lacaniano, Aaron va a ser más como el psicoanálisis intersubjetivo. Pero que es re interesante porque los que trabajan más en la línea del psicoanálisis intersubjetivo ponen bastante en relieve como mi propia historia vital, ¿verdad? Como mis propios, qué sé yo, mis propios rollos, mis propios traumas, también pueden influir en cómo yo percibo a mi paciente. ¿Mm? Entonces, yo no le habré subido este diccionario, el de Chemama, ¿no? Me mandarían un WhatsApp mañana, jeje, para subirle el diccionario. Yo creo que este diccionario nos puede ayudar harto como a entender algunos conceptos, porque es más focalizado como en el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Bueno, entonces, en este diccionario se entiende la contratransferencia como un conjunto de las reacciones afectivas conscientes o inconscientes del analista hacia su paciente, que parece una definición como bastante global, pero que enmarca distintas concepciones de lo que se entiende como contratransferencia. Entonces, la reflexión acerca de la contratransferencia se reduce a su reconocimiento como un hecho de cierto modo inevitable y al mismo tiempo indeseable contra la cual habría que precaverse, ¿sí? Cuando se comienza más a tomar este concepto, es como, wow, nosotros también sentimos los terapeutas, también, o en el caso de ellos los médicos, ¿verdad? Después aparece más la figura del psicoterapeuta o del analista. Entonces es como, chuta, qué malo que yo sienta cosas, no debería sentirla. Empieza como a tomar ese tinte la contratransferencia en un primer momento. Es como, siento rabia hacia mi paciente, no la debería sentir. ¿Mm? Entonces me meto en un análisis didáctico, como ya, ¿por qué me da tanta rabia a mi paciente? ¿Sí? Pero la gran crítica que hace Lacan, y me voy a adelantar un poco, es que Lacan dice que aunque tengáis un análisis, perdón, ya hago lecturas súper chilensis de que así yo entiendo la materia, pero que aunque tengas 20.000 años de análisis, no vas a dejar de experimentar rabia, no vas a dejar de experimentar cosas, no puedes ser un robot, ¿cachai? Es como que Lacan hace esa crítica, dice, por más que yo esté en un análisis didáctico, está bien, qué bueno, puede ser un reflejo quizá, qué sé yo, de responsabilidad frente a mi quehacer clínico, pero eso no te va a salvaguardar de que tú no sientas cosas, de que a ti no te pasen cosas, porque si no, y claro, ahí aparece, se evidencia la epistemología psicoanalítica también, ¿verdad? Que es un sujeto barrado, atravesado por el lenguaje, ¿verdad? Conociendo, interpretando, vinculándose con otro sujeto, también atravesado por el inconsciente. ¿Mm? También barrado, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Hablo en Chinese o o se entiende? sí se entiende. El profe se entiende.
Esperen que me llegó unos chats acá. En un segundito. Ah, ya, se entiende, súper. Ya, entonces, Freud y si alguien sabe alemán y lo puede pronunciar más bonito que yo, Gegenübertragung, que sería contratransferencia. Entonces lo llamativo es que el fenómeno de la transferencia se le dedicó un montón de reflexión bastante extensa, ¿verdad? Mientras que la contratransferencia permaneció en una especie de oscuridad conceptual y técnica también desde la comprensión inicial de Freud. Entonces cuando aparece la contratransferencia como concepto clave en la intervención clínica, también se toma como una técnica, que aquí lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí un parrafito que le dedica Freud a la contratransferencia, ¿sí? Nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine, dice Freud. Cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Esta parte la destaqué porque es cierto, ¿sí? Nosotros no podemos, siempre vamos a mirar al otro desde nuestros propios sesgos, desde nuestro propio deseo, ¿sí? Va a ser muy difícil poder vincularnos con el otro de un modo omnipotente. Bueno, entonces ahí Freud dice, por eso exigimos que inicie su actividad de autoanálisis. Recuerden que Freud practicaba el autoanálisis, no tenía un analista. Y lo profundice de manera ininterrumpida a medida que hace sus experiencias con los enfermos. Quien no consiga nada con este autoanálisis puede considerar que carece de la aptitud para analizar enfermos, dice él. Entonces, más adelante el fenómeno contratransferencial comienza a ser no solamente visto como un peligro, un obstáculo, ¿verdad?, para que uno pueda analizar, sino que también se incorpora como un instrumento fundamental para acceder a los estratos más profundos de la mente de los pacientes, ¿sí? A partir de la utilización de los afectos y respuestas del analista ante la transferencia del paciente. Entonces, en un primer momento vemos que la contratransferencia es como, aquello que te aparece a ti como analista por ser humano, ¿sí? Por ser un humano. Ok. Pero ahora, ya, entonces esto que te aparece a ti, estos afectos, estas sensaciones que te despierta el paciente, pareciera ser que tú también las puedes ocupar para intervenir psicoterapéuticamente. Entonces van a haber autores que van a limitar la contratransferencia a los procesos inconscientes que el analizado provoca en el analista, entendiéndola como el efecto de la transferencia del primero sobre el segundo. Es decir, y les voy a llevar para acá de nuevo, lo que dice, hace, sueña el paciente tiene que ver conmigo, y yo lo interpreto para que él vea que tiene que ver con él, con su proyección sobre mí. Pero eso tiene un peligro, porque es como, o sea, ¿cómo yo voy a hacer una tabula rasa para que el paciente interprete sobre mí o proyecte sobre mí? ¿Cómo no va a haber algo de mí puesto en juego que haga, que apuntale también las cosas que se proyectan? ¿Sí? Eso es lo que Lacan va a cuestionar. Como que al fin y al cabo no todo es proyección del paciente. ¿Dónde voy? Esperen. Otros que entienden como contratransferencia todo aquello que por parte de la personalidad del analista interviene en la cura. ¿Sí? Ya esto es lo que va a proponer Lacan con el tema de la implicancia del analista en la cura. Es decir, no se va a entender la contratransferencia como efecto del paciente sobre mí, sino que hay algo de mí puesto en juego que tiene efecto sobre el paciente y viceversa. Como Isidora nos comentaba, se arma como un entramado. Entonces la contratransferencia es situada en el ámbito de una respuesta producida en el analista a partir del vínculo que el analista establece con ¿verdad? Desde esta visión más inglesa. Y ahí aparece, como les comentaba, la relevancia de la formación analítica. Y ojo, que de hecho, si a los que le interese formarse como analistas, ¿verdad? Lugares como el ICHPA,
o como la Peché, dentro de la formación les piden que se analicen. ¿Sí? Carlos conoce más porque Carlos está, yo creo que, no sé si es terminando o ya terminó la formación en el ITSPA. Bueno, el punto que intenta cuestionar Lacan justamente es porque un analista, con la excusa de estar bien analizado, deberá ser supuestamente insensible a un pensamiento, por ejemplo, hostil, que pudiera presentarse ante la presencia del paciente, en este caso, con el que se encuentra en la situación de análisis. ¿Sí? Ahí por eso les decía, como que Lacan dice, aunque tengas, pero 40 años en el cuerpo, como no vas a ser indiferente a lo que te pase. O no, o por qué deberíamos esperar eso incluso. ¿Por qué deberíamos esperar que, como, que no nos pase nada con el otro? ¿Mm? ¿Cuál es el ideal de psicoanálisis que se está jugando ahí? Entonces, el trabajo en torno a la elaboración de la noción del deseo del analista por parte de Lacan va a contribuir de forma novedosa y bastante productiva en la elaboración del problema acerca de la implicancia subjetiva del analista. ¿Mm? Entonces Lacan propone que es la contratransferencia del analista la que hace que la transferencia aparezca, es decir, lo sitúa al ver. ¿Sí? Dice, no, hay algo o sea, hay algo que instala el analista que incluso va a favorecer que aparezca la transferencia en el otro, ¿sí? Como que subvierte qué es lo primero y qué después. ¿Mm? Pero a lo que va Lacan principalmente es como que desde que el paciente te llama por teléfono y escucha tu voz, ¿verdad? Y que el paciente entra y te ve habitando un cuerpo, habitando, qué sé yo, una ropa, habitando una voz, una mirada, ¿sí? Hay algo, esa presencia que va a tener efecto en la transferencia. Eso es lo que hace Lacan. Eso es lo que intenta poner en relieve. Esto implica pensar que el analista también transfiere sobre sus pacientes aspecto inconsciente y que por tanto habría que distinguir entre lo que es transferencia y contratransferencia en cada una de las personas. Se sostiene desde aquí la construcción de una situación en la que el analista y el paciente como partners, ¿verdad? De la situación analítica transfieren y transfieren de manera recíproca. A propósito de lo que decía una compañera antes, en lugar de la neutralidad, ¿sí? Este punto lo encuentro muy bonito. A mí me gusta mucho como el tema de la neutralidad en la clínica, ¿m? Pensando que la neutralidad es algo que también es como un ideal, ¿verdad? Quiero que ustedes me cuenten qué entienden por neutralidad. ¿Aló? ¿Se escucha? Profe, Aló. ¿aló? ¡Ay! Te escucho muy bajito. A ver, Ay, ahí sigue. Dale, dale, perdón. dale. No, no, sí, era yo. Dale. No sé, igual, bueno, también me costó mucho entender lo de Lacan. Estaba difícil el texto, pero eh, creo que esto igual va como a un deseo de lo que hablábamos la otra vez, como que tenía relación con este saber médico. Quizás también hay como una aspiración a una cierta objetividad, por decirlo de alguna forma, Ujú. como una neutralidad suponiendo una objetividad en la terapia. Mm, Lo relaciono más a eso. está súper, sí. Uno lo puede asociar como a intentos de objetividad. Muy bien. ¿Qué más? Yo estaba pensando como el respeto a la singularidad del paciente, como tratar de no intervenir en su historia o en su sufrimiento también, como desde su historia. Oye, me gusta esa mirada de la neutralidad, ¿verdad? Es como, cómo intento yo no permear al paciente conmigo y como más bien tratar de comprenderlo, entenderlo. Sí, me gusta, súper. ¿Qué más?
Bueno, usualmente la neutralidad se asocia con el no me afecta, no me toca, como si las manifestaciones pertenecieran solo a él, ¿verdad? Sin embargo, pensar la neutralidad de esta forma nos puede desentender también de lo que ya veníamos conversando de nuestra propia implicancia subjetiva, es decir, que nosotros está en juego en la relación terapéutica. Ya, ¿por qué me encanta la neutralidad como tema? Porque siento que, que bueno, de hecho, este fue un punto de quiebre entre Freud y Ferenczi creo que en el 30 y algo, creo, no recuerdo muy bien el año, cuando Ferenczi publica La confusión de lenguas, que es un texto precioso, muy bonito, si quieren se lo subo también. Y que de hecho ahí Ferenczi propone una nueva noción de trabajo clínico con el trauma. ¿Mm? Por eso en lo personal, cuando yo trabajo harto con pacientes vinculados a temas de trauma, y para mí Ferenczi es como parte de mi biblioteca personal en ese sentido, porque, bueno, se los voy a leer para respecto a Ferenczi va, bueno, recuerden, era parte del círculo cercano de Freud, de hecho, en muchas ocasiones consideró a Freud como su padre, y muchas veces Freud también lo consideró como su hijo. Recuerden que ellos pasaban tiempo de vacaciones juntos, es decir, habían relaciones súper estrechas. ¿Mm? Y lo llamativo es que Freud terminó peleado con la mayoría de sus discípulos, ¿sí? Que dejaron de ocupar ese lugar. También es bonito leerlo en términos transferenciales, ¿verdad? Dejaron de ocupar el lugar de discípulo y comenzaron a poder pensar más allá de lo que Freud estaba diciendo. ¿Mm? Entonces Ferenczi empieza a decir bueno, por supuesto que adopta la neutralidad, ¿verdad? Como esto eh, como de no decir mucho de sí, de escuchar principalmente, de preguntar, o sea, todo lo que uno entiende por neutralidad más como más clásica, pero Ferenczi empezó como a decir, no, hay algo esto que no me está haciendo sentido. ¿Mm? Y esto decía, me estoy dando cuenta que la neutralidad cae como en hipocresía, dice él incluso. ¿Mm? Él tiene, si lo pueden buscar por internet, tiene el diario clínico, que es muy bonito, porque son anotaciones que hace Ferenczi, post sesiones, ¿sí? Entonces, muy bonito el diario clínico, porque va mezclando, por ejemplo, la paciente E, no sé qué, respecto al trauma, importante esto. Después, el paciente D, y después vuelve a la paciente E, es como que en verdad es seguirle como un tipo bitácora. Entonces, el diario clínico es muy bonito porque es muy clínico, es muy post sus sesiones, pero además él va teorizando. Entonces, es como bonito seguirle la pista a Ferenczi. Él dice que en un intento por aferrarse al dispositivo analítico de escucha, parejamente flotante, asociación libre, ¿verdad? Que esto implicaría la adopción de una postura neutral, él escribe en su diario, no menos equivocado es abstenerse simplemente de toda reacción anímica de naturaleza positiva o negativa, con despreocupación por su sufrimiento u ocupándonos de él solo intelectualmente. ¿Sí? Ferenczi se empezó a dar cuenta que el exceso de neutralidad, o bien que la neutralidad no es para todo tipo de paciente, por eso Ferenczi trabaja bastante el tema del trauma, porque él dice, si yo adopto una posición como neutral clásica, mientras el paciente me está contando que se lo violó el tío, es como que yo termino reeditando algo propio, algo que sella el funcionamiento del trauma, que tiene que ver con la desmentida. Bueno, esa es otra parte como del desarrollo de Ferenczi. Pero para Ferenczi, como hacerla cortita, contarles cortita así brevemente, para Ferenczi está el evento traumático que no solamente es de carácter sexual, ¿sí? Eso es lo que plantea la inconfusión de lenguas, puede ser de carácter sexual, como no, puede ser situaciones de maltrato, y que lo que sella el trauma no es necesariamente el hecho en sí, sino lo que sella el trauma y hace que el paciente opere. Él va a hablar de una escisión del yo, va a decir que hay una parte del yo que muere, que eso es lo que uno escucha cuando trabaja con trauma.
Y la otra parte se identifica al agresor, dice Ferenczi, justamente como mecanismo de sobrevivencia para poder adelantarse al agresor, ¿sí? Para poder sobrevivir en este ambiente. Perdón, me fui por otro lado. Entonces, lo que Ferenczi dice que si el trauma es la desmentida del ambiente humano. Eso dice Ferenczi. No es el hecho en sí. Lo importante es cómo reaccionó el ambiente humano frente a ese hecho. Y si, por ejemplo, este joven que lo violó el tío, yo estoy poniendo un ejemplo, pero lo saco de cualquier, no es real, ¿sí? Es como algo que, sí, que habrá tocado. Lo chocante de eso no es tanto la violación, sino que, por ejemplo, que la mamá o el papá se hayan hecho los locos, que el tío siguiese yendo a la casa, ¿sí? Siguiese perpetuándose esta situación de abuso, y que los papás se destiendan. Eso es la desmentida. La desmentida es como, pasa, pero ya, chao, no existe. ¿Sí? Y para Ferenczi, eso es lo que va a marcar el, el funcionamiento. Y por eso yo les comentaba que hay algo de la supervivencia psíquica que se pone en juego. ¿M? Porque es como el trauma, más que un hecho puntual, es un modo de sobrevivir psíquicamente al dolor de la decisión, ¿verdad? Que acuérdense que el yo cuando se cinde es porque no tolera más angustia. ¿M? Y hay una partecita del yo que es como que estuviera muerta. ¿M? Que no logra confiar en el mundo, en el ambiente humano, porque el ambiente humano negó su experiencia. Y por ende el paciente no logra ni siquiera creerse a sí mismo. Bueno, pero esa es otra, pucha, a mí me encantan los temas de trauma, disculpen por salirme, pero algo así. ¿M? Entonces, no se trata entonces de idealizar una supuesta neutralidad vaciada de sentido, ¿verdad? Sino de sostener que lo que constituye la potencia curativa del análisis remite a la forma en que el terapeuta se posiciona de su lugar. ¿Mm? Entonces aquí viene la pregunta de Perilla, ¿cómo nos mantenemos neutrales si tomamos posición cada vez que intervenimos? Yo creo que eso es re interesante. Uno cuando interviene se pone en juego uno. Cuando ustedes realizan, qué sé yo, una clarificación, una confrontación, una interpretación, ustedes se ponen en juego en esa intervención. ¿Mm? A tal punto que ponen en juego incluso lo que creen que es saludable, lo que creen que es dañino, ¿sí? Entonces, lo que le estoy comentando no es como para que desechemos la neutralidad, sino como para que la pensemos, la cuestionemos, veamos en qué situaciones, a qué tipo de paciente y a qué necesidades va a responder la neutralidad del analista, del clínico, ¿sí? Profe, Dígame. eh, esta idea que plantea de la neutralidad en Ferenczi ¿Sí? es similar como o es parecido a lo que plantea Lacan sobre la dignidad del otro, por ejemplo, o nada que ver. Es que me costó mucho entender esa parte cuando habla de la dignidad del otro, pero siento que igual tiene relación un poco. Paloma, si quiere, le voy a dar tiempo, pero si quiere puede buscarme el parrafito y me lo lee para yo poder, porque a veces como que yo preferiría que escucháramos el parrafito que tiene la inquietud y lo podamos comentar. ¿Te parece? Búsquelo con tranquilidad. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Entonces, bueno, aquí un poquito reiterando la idea anterior, habilitar al paciente para que pueda escuchar aquello que nosotros estamos escuchando de él. A veces, por ejemplo, preguntar, y bueno, ¿qué siente usted con lo que está diciendo? ¿Qué piensa usted con lo que está diciendo? ¿Verdad? Antes que nosotros apresurarnos. Por ejemplo, estoy jugando, pucha, mi papá, que es pesado, como él nunca me ha mirado, y me da rabia, me abandonó, ¿sí? Como, eh, yo ahí estoy en el ámbito de la queja, que está bien, ¿sí? Es necesario, y no deja de pasar. ¿M? Pero cuando pasamos de la queja a poder, como uno lo que espera es que el paciente diga, ok, y eh, como
como que el paciente pueda ver como en qué lugar se está posicionando respecto a su queja, ¿sí? Como mi papá me abandonó, mi papá no sé qué, ¿sí? Muchas veces pasa con los pacientes que cuando entran a procesos de psicoterapia, vienen, por ejemplo, con mucha rabia hacia los padres, ¿sí? Que es muy necesaria, o sea, si uno supiera, si los padres supieran la importancia psíquica que tiene odiarlos, yo creo que lo podrían tolerar bastante mejor, ¿sí? Como... pero claro, como que ahí uno, por ejemplo, va viendo que los pacientes comienzan a matizar, por ejemplo, ¿sí? Es como, bueno, mi papá, claro, no estuvo presente como yo quería, pero igual estuvo presente. ¿Mm? Como, bueno, en situaciones que se puedan matizar también por chiquillos y chiquillas. Oigan, vamos a ir a un break de 10 minutitos. Nos vemos a las 11:17, mientras la Paloma busca también el parrafito y vamos a revisar un caso clínico, ¿ya? Ya, profe. Y voy a cortar la presentación.